Señor abogado, ¿a qué se debe este escrito apersonamiento? Como si fuera que recién está incorporándose al desarrollo de las audiencias. No, doctor, lo he hecho por tema formalismo, doctor, es que a razón Ya, de muy que en bien. la defensa pública tenemos unos lineamientos que nos dan un memorando y motivo por el cual nosotros tenemos que apersonarnos. Si bien no lo realicé a un inicio el apersonamiento, doctor, pero ya he sido partícipe en las diligencias, ¿no? Que ha estado llevándose en el presente proceso. Solamente lo realicé a fin de subsanar los memorandos que a mí que me disponen de coordinación. En mérito a ello es que realicé prácticamente ese apersonamiento, doctor. Ya, muy bien. Entonces, téngase presente por apersonado de manera formal el referido abogado a cargo de la defensa de Rodolfo Oriana Rengifo. Respecto al primer otro sí, téngase presente. Respecto al segundo otro sí, también para los efectos de las notificaciones, téngase presente. Con respecto al tercer otro sí, entiendo que también lo solicita por la formalidad del caso, dado que ya en la sesión anterior a nuestro especialista de audiencia se le ordenó que haga llegar al señor abogado de autos que toda la información respecto a la acusación, que a los recaudos sobre la acusación en contra de Rodolfo Oriana Rengifo. ¿Es así, señor abogado? Doctor Zucari Pacheco, nuestro especialista de audiencia, ya le envió toda la información que usted requiera, ¿verdad? Sí, doctor, respecto a las copias, doctor, recién he sido remitido. No entiendo la carga con la que cuenta, en este caso, el especialista, motivo por el cual no se me ha dado tiempo, ¿no?, de revisarlo, pero ahorita en este acto ya estoy comenzando a descargar todos los archivos remitidos, en este caso por el especialista judicial. Ya, muy bien. Ello para garantizar el derecho de defensa de su patrocinado. También puede confirmar Sí, lo doctor. mismo, señor especialista de audiencias. Sí, efectivamente, doctor. Por la Cámara Procesal recién ha sido remitida la información al representante, el doctor. Ya, muy bien. Entonces, con relación al tercer otro sí, estése a lo informado, es decir, a la información remitida a la defensa técnica de Rodolfo Brianda Recchio. Muy bien. Habiendo despachado los únicos escritos, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia conforme a la actividad programada para la fecha de hoy. ¿Cuál es? Emitir la decisión respecto a los sobreseguimientos planteados. Salvo que hubiera algún pedido, alguna observación para la continuación de la audiencia, ninguno. Señor especialista, ¿qué número de resolución sigue? 11, doctor. 11. Bien, señores, vamos a expedir la resolución sobre los pedidos de sobreseimiento planteados en la fase de control sustancial de la acusación fiscal. Resolución número 11, Lima, 31 de julio del año 2024. Autos vistos y oídos. La solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa técnica de Rodolfo Oriana Rengifo, así también el sobreseimiento, la revisión o control de sobreseimiento de oficio que realiza este juzgado en mérito a las expresiones de defensa planteadas por el abogado del acusado, Edgar Clever Máximo Briceño Cárdenas, los que hizo suya este juzgado a fin de ingresar al examen de los elementos de convicción que sustentan la acusación y verificar si en efecto existe causa procesal para sobreseer la acusación en dicho extremo de oficio. Considerando primero
La Fiscalía Provincial el fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios acusa a Rodolfo Orellana Rengifo en su calidad de autor y a Edgar Clever Máximo Briceño Cárdenas en su calidad de cómplice primario sobre la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico continuado. Delito previsto en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal y tratándose de un delito continuado, conforme a lo previsto en el primer párrafo también del artículo 49 del Código Penal en agravio del Estado peruano. Según la referida acusación, los imputados habrían participado en la comisión del hecho bajo la modalidad de ofrecimiento de donativo de dinero a jueces del Poder Judicial, específicamente a jueces del Juzgado de Paz Letrado de Huaycán, perdón, al juez del Juzgado de Paz Letrado de Huaycán, Luis Enrique Chira Azcurra, así también al juez de Paz Letrado de Ventanilla, Gustavo Zavala Olchese, y al juez del Juzgado de Paz Letrado de Magdalena del Mar, a la Laura Isabel Márquez Rivera. Todo ello en el contexto de 12 hechos concretos. Se agrega que se habría ofrecido donativo en dinero a estas tres personas que cumplían el rol de jueces en casos vinculados a litigios sobre propiedades inmuebles. Todo ello en el contexto de una organización criminal con el propósito de lograr el desalojo y toma de posesión de los titulares de dichos predios, hecho que habría ocurrido entre los años 2012 y 2013. Concretamente, se trata de los hechos denominados como caso Las Llamosas, en el que se habría afectado 5 inmuebles, cada uno de 2.592 metros cuadrados, y una de ellas 2.880 metros cuadrados. Caso San Fernando del Lurín, un inmueble de 9 hectáreas con 9.62 hectáreas. Caso Malecón Almendaris o Reserva. Se trata de un inmueble con una extensión de 596.70 metros cuadrados. Caso Coopemar, un inmueble de 9.345 metros cuadrados.
Caso Parinacochas, un inmueble de 315 metros cuadrados. Caso Paseo del Bosque, un inmueble de 887.50 metros cuadrados. Caso La Concordia, un inmueble de 9.580 metros cuadrados. Caso Mamacona, un inmueble de 36.900 metros cuadrados. Caso Miseico, un inmueble de 15 metros cuadrados. Caso El Refugio, se trata de 3 inmuebles de 684.72, 666.43, y 670.06 metros cuadrados. Caso Oviedo, un inmueble de 107.10 metros cuadrados. Y finalmente, el caso Barranco, un inmueble de 970.13 metros cuadrados. Finalizando la fiscalía en los 12 hechos, el objetivo de la organización criminal habría sido hacerse de dichas propiedades inmuebles a través de procesos judiciales amañados, fraudulentos, para el cual la organización criminal habría ganado o comprado la función de esos 3 personas que fungían de jueces. Después, ofreciendo donativos en dinero. Lo anterior consiste en los datos fácticos que sirven como antecedente, cuyos elementos de convicción se encuentran aparejados al dicho requerimiento de acusación, los que precisamente serán materia de examen a través de esta decisión, a fin de encontrar datos e información de suficiencia o no que justifiquen su paso a juicio. Segundo fundamento normativo. 2.1. Uno de los principios que este juzgado toma en cuenta para resolver pedidos de esta naturaleza en la fase de control sustancial de la acusación es precisamente poniendo por delante el principio de presunción de inocencia de toda persona acusada, mientras no se decida lo contrario a través de una decisión judicial con calidad de firme, reconocida por nuestra norma procesal penal en el artículo 2 del título preliminar correspondiente, en el que se dispone que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y sobre todo lo esencial es que debe ser tratado como tal mientras no se demuestre lo contrario. 2.2. Así también este juzgado toma en cuenta los poderes y facultades que posee el Ministerio Público como titular de la acción penal para plantear requerimientos de acusación, como es el caso de autos. Facultad constitucional del Ministerio Público que se encuentra reconocido en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, numerales, a través de sus numerales 1 y 2. En el primer numeral se indica que es el titular del ejercicio público de la acción penal.
En el numeral 2 se señala que debe actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Lo que quiere decir que el Ministerio Público tiene el deber de recabar durante la diligencia de investigación elementos de convicción de cargo y de descargo. 2.3. Conforme al trámite de la causa, esto es un caso en etapa intermedia. La defensa técnica, en concreto del acusado Rodolfo Orellana Rengifo, dentro del plazo de ley, planteó el medio técnico de defensa de sobreseimiento previsto en el literal D, numeral 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal, como también así lo hizo la defensa técnica del acusado Edgar Clever Máximo Briceño Cárdenas, que si bien lo hizo fuera del plazo de ley, ello no impide de que este juzgado, conforme a las facultades previstas en el numeral 4 del artículo 352 del Código Procesal Penal, pueda hacer suya alguna de las alegaciones que hiciera a favor de su patrocinado, como en efecto ocurre en el caso de Autos. 2.4. El artículo 11 del Código Penal define las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley como delito. La misma que ha sido desarrollada con mayor amplitud por la dogmática penal. Esta es la definición del delito como aquella acción típica, antijurídica y culpable. Y considerando que se trata de una institución que comprende de 4 elementos sustanciales, pues la acción, la tipicidad, la antijuridicial y la culpabilidad, la ausencia de uno de ellos importará la negación de la existencia del delito y por ende el sobreseimiento. Las causales del sobreseimiento, esto es la faz negativa del delito, a partir de cualquiera de sus elementos se encuentran desarrollados en el artículo 344, numeral 2 de los literales A y D del Código Procesal Penal. Al respecto, en el caso en concreto, ambas defensas han postulado que en el caso de Autos debe sobreseerse la acusación a favor, la acusación planteada en contra de los acusados, porque, según la defensa, porque no habría ninguna posibilidad legal para incorporar nuevos datos a la investigación y los elementos de convicción acopiados por el Ministerio Público no resultarían siendo suficientes para justificar su paso a juicio. 2.6.
Señor especialista, está haciendo 2.5 corresponde, ¿no? 2.6. Como el señor fiscal, ¿está tomando nota de los puntos? ¿O algún abogado de las partes? Bueno, 2.5. 2.5, doctor, 2.5. 2.5. Como ya se adelantó, en el caso en concreto, se dio por bien presentada la solicitud de sobreseimiento por la defensa del acusado Rodolfo Orellana Rengifo. En cambio, se resolvió o concluyó por la presentación extemporánea del sobreseimiento planteado por la defensa de el acusado Edgar Clever Máximo Briceño Cárdenas. Sin embargo, en aplicación del artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, los Estados partes, a través de su sistema de justicia, deben brindar las garantías, todas las garantías debidas a los justiciables, a fin de que estos tengan derecho a ser oídos, incluso a sostener su derecho de defensa, si es que cuenta con un abogado de libre elección, y el juez correspondiente resolverá la causa. Es por ello que, aplicando lo previsto en el numeral 4 del artículo 352 del Código Procesal Penal, de oficio se ha ingresado a revisar la acusación postulada en contra de Clever Máximo Briceño Cárdenas. Y de forma coincidente, ambas defensas técnicas han postulado la misma causa procesal que habilita el sobreseimiento. Esto es en literal D, numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Finalmente, en caso de que se resuelva estimando el sobreseimiento, ello merece el derecho de impugnación por parte del Ministerio Público. En contrario, si es que el pedido de sobreseimiento se resuelve desestimando, tal decisión no es impugnable, es decir, no es apelable por la defensa de los acusados, según la parte infine, o sea, la parte final del numeral 4 del artículo 352 del Código Procesal Penal. 2.6. Con relación al desarrollo jurisprudencial del sobreseimiento, el 12 de julio del año 2023, en la página del Poder Judicial, se publicaron una serie de temas controversiales en la práctica jurisdiccional para su debate y emisión de una línea de criterio jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia de la República. Es así que a través del Acuerdo Plenario 7-2023 se eligió como uno de los temas a desarrollar los alcances del presupuesto previsto en el literal D, numeral 2, artículo 344 del Código Procesal Penal. A través de dicho acuerdo, adelante. Sí. A través de dicho acuerdo, las salas penales permanentes y transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República acordaron lo siguiente.
La causal de sobreseimiento prevista en el artículo 344.2, literal D, del Código Procesal Penal comprende dos supuestos, es decir, dos subcausales. El primero es aquella referida a que no hay posibilidad de incorporar datos a la investigación. Es decir, desde la óptica fiscal, tiene que identificarse qué actos de investigación, qué diligencias fiscales diseñada en la formalización y continuación de la investigación preparatoria no ha sido posible incorporar a la investigación, ya sea por su dificultad, complejidad y otros factores externos que impidieron que tal dato pueda incorporarse a la investigación, y en vista a ello resolver ya sea por el sobreseimiento o colocando en la balanza entre los elementos de convicción de cargo y descargo, pronunciarse por la acusación. Y el siguiente presupuesto es el relativo a que los elementos de convicción existentes, recabados, acopiados por el Ministerio Público, revisado el examen de probabilidad, no resultan siendo suficientes para que pase a juicio y en ella alcance o traspase el umbral probatorio para hallar la responsabilidad penal del acusado. Esa es la segunda conclusión a la que arribó en dicho acuerdo plenario. La cuarta conclusión es la siguiente. El estándar o umbral probatorio para evaluar esta causal de sobreseimiento es el de probabilidad preponderante o probabilidad prevaleciente, lo que quiere decir que los elementos de convicción acopiados durante la fase de la investigación deben tener dicha exigencia. Y como quinta conclusión, arribaron en lo siguiente: el requerimiento de sobreseimiento y el cumplimiento de sus presupuestos debe ser objeto de control judicial en el marco de un debido proceso y de la proscripción de la arbitrariedad. Lo que quiere decir es que en la etapa intermedia, el juez de la investigación preparatoria debe realizar el control de sobreseimiento y su decisión debe estar enmarcado precisamente en el examen de existencia de datos con entidad de sospecha suficiente para justificar la desestimación del sobreseimiento, o más bien ante la evidencia de ausencia o inexistencia de elementos de convicción que puedan cruzar el estándar o umbral probatorio o de la probabilidad preponderante o probabilidad prevaleciente para estimar pedidos de sobreseimiento, así proscribir la mera arbitrariedad en las decisiones, sino sobre la base de contenidos sobre datos objetivos. 2.7. Con relación al nivel de sospecha, esto es un grado suficiente, ha sido desarrollado a través del primer pleno jurisdiccional casatorio de las salas penales permanentes y transitorias en la sentencia plenaria casatoria 1-2017, el 11 de octubre del año 2017. En ella se concluyó de que la sospecha suficiente será la idónea para la acusación y para la emisión del auto de enjuiciamiento. Es decir, el grado relativamente más sólido de la sospecha en la evaluación provisoria del hecho que exige a partir de los elementos de convicción acopiados hasta
el momento de la acusación, con una probabilidad de condena o juicio de probabilidad positivo. Luego se concluyó que se exige en aras de garantizar el derecho de defensa y el principio de contradicción que la imputación sea completa, es decir, debe incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo, objeto de acusación y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado. Muy bien, también este juzgado toma en cuenta esas consideraciones para resolver el caso en concreto. 2.8. A través de la casación 760-2016, la libertad, la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que cuáles son los criterios para, en un caso concreto, pronunciarse sobre el control de sobreseimiento. Así, ha señalado 4 criterios. 1, los elementos de convicción son los que sirven de base para la formulación de la acusación fiscal. En caso que no hubiera elemento de convicción de cargo, resulta siendo estéril cualquier acusación. 2, no puede tener la misma intensidad incriminatoria que la prueba obtenible solo en juicio, pues solo genera certeza en el fiscal que es quien sostiene su acusación. Es decir, los elementos de convicción a lo sumo generan certeza al fiscal, más no a las otras partes y menos al juez, porque el juez solamente debe tomar en cuenta como datos de sospecha, pero con grado suficiente. 3, lo 3. También concluyeron que por juicio a contrario del artículo 340 y 44.2 debe resolverse el sobreseimiento, es decir, cualquiera de los presupuestos previstos en el 344 deben dar lugar al control de sobreseimiento. Esto es la tipicidad, que el hecho no haya ocurrido, que el hecho no puede imputarse al acusado, hay una causa de antijuricidad, de atipicidad o de inculpabilidad. 4, que los elementos de convicción deben ser suficientes para acusar, pues en situación inversa solo daría lugar al sobreseimiento. Nuevamente insiste esta jurisprudencia en que los elementos de convicción deben tener tal calidad de ser suficientes, porque lo contrario solo importaría sobreseer. Y finalmente, solo cuando la insuficiencia de elementos de convicción sea evidente o cuando no exista la posibilidad razonable de incorporar, debe pronunciarse por el sobreseimiento. Esos criterios han sido desarrollados en el fundamento 15º de la casación 760-2016, la libertad, y en el fundamento 20º de la misma jurisprudencia se concluye lo siguiente. No puede sobreseerse en etapa intermedia un proceso penal cuando existen elementos de convicción que generen duda en la comisión del delito o en la responsabilidad penal del imputado, que exige el esclarecimiento en el juicio oral. Es decir, en etapa intermedia, la duda si estamos o no frente a datos o a información o elementos de convicción con un nivel de sospecha suficiente no debe dar pie al sobreseimiento, sino debe dar pie a la continuación del proceso. Esto es su pase a juicio. Como se refiere en el literal F del fundamento 15º, para el sobreseimiento de la causa, la ausencia o insuficiencia de elementos tiene que ser evidente, manifiesta. Ante la duda razonable, se indica en esta jurisprudencia,
debe optarse en favor del proceso. En favor del proceso. Muy bien. Tercer fundamento. Posición de las partes. (3.1) La defensa de Rodolfo Oriana Rengifo funda su pedido de sobreseimiento en los siguientes considerandos. Como se reitera, hace mención a la causa procesal prevista en el numeral, perdón, el literal D, numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, así también en el literal B, en el que señala que existiría una causa de inculpabilidad dado que los hechos que acusa la Fiscalía no se podrían atribuir a su patrocinador. Luego, en síntesis, señala lo siguiente: que el Ministerio Público funda su acusación en declaración de testigos en reserva y de colaboradores eficaces, es decir, en datos de referencia, contenidos todo en un cuadro de Excel. Agrega que los testigos de reserva han brindado datos que no pueden ser corroborados bajo los límites previstos en el artículo 158 del Código Procesal Penal. Es decir, no se habría cumplido los principios de inmediación, oralidad y contradicción a los referidos testimonios. Y con respecto a los colaboradores eficaces, señala que se habrían ofrecido para corroborar lo dicho por los testigos en reserva. Sin embargo, como ya adelantó, tal mecanismo de actuación procesal o de actuación fiscal violaría el artículo 158 del Código Procesal Penal. Además, denuncia que el fiscal tenga la intención de mantener en reserva a los testigos y colaboradores, a pesar de que muchos de ellos ya fueron revelados en la audiencia oral que se siguió en la causa penal 164-2014. Agrega que siendo ella así, no se conoce cuál es la fuente de la información que hayan proporcionado los testigos con reserva. Además, más aún si la Fiscalía solamente acusa con cuadros de Excel, más no con elementos de comisión idóneos y menos elementos de prueba en regla. Por lo que los testigos en reserva deben carecer de objeto que mantengan tal condición, máximo si ya fueron reveladas sus identidades. Y los datos que ofrece el Ministerio Público en los cuadros de Excel resultarían siendo inidóneas para ser incorporadas como elementos de pruebas y su pase a juicio.
En tanto, la defensa técnica de Edgar Clever, Máximo Briceño Cárdenas, esto como 3.2, sostiene lo siguiente. Que ha hallado, revisando la acusación, en la causa procesal prevista en el literal D, numeral 2 al artículo 344, para sobreseer la causa. Concretamente indica que durante el desarrollo de la presente audiencia de control de acusación, han venido sosteniendo su cuestionamiento respecto a 4 testigos con reserva. Por ejemplo, el testigo de reserva número 15, 16, 11 y 10. Y uno de los motivos que se fundamentó para devolver la acusación habría sido que el Ministerio Público pueda anexar los documentos legales en los que se haya determinado la reserva o las razones por qué dichos testigos se mantienen en condición de testigos de reserva. Sin embargo, la acusación subsanada lo único que habría indicado es enumerar a los testigos en reserva a través de sus disposiciones fiscales número 2, número 5, número 1, etc. Pero habría incumplido la Fiscalía con hacer llegar el contenido de dichas disposiciones, a fin de que la defensa técnica pueda realizar el control de legalidad respectivo a tales decisiones. Más aún, si la decisión de mantener en reserva a los testigos deben estar bien motivados, bien fundamentados, como así exige la norma constitucional, cuando se tenga que limitar derechos fundamentales, como es la libertad de su patrocinado. Otra de las razones por lo que la defensa de Clever Briceño sostiene para alcanzar el sobreseimiento es el siguiente. Con relación al delito masa, ya este juzgado habría anticipado de que en el caso concreto no se aprecia tal cualidad. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene su posición de que estamos frente a la comisión del delito continuado en la modalidad de delito masa. Más aún si se trata de un solo delito en el que el Estado es el único agraviado. Sin embargo, en el requerimiento subsanado, el Ministerio Público habría considerado a varios testimoniales, varios órganos de prueba testimonial y documental sobre el mismo, vulnerando así y restringiendo el principio de economía procesal, porque si ya el caso llegue a juicio, sería innecesario examinar a los supuestos agraviados de delitos contra el patrimonio cuando en el caso en concreto no se acusa por dicho delito. Y aún más, en la etapa de juicio, no se podrá acreditar la tesis
fiscal o la hipótesis fiscal respecto al delito de masa. Así también el Ministerio Público habría incumplido con subsanar la acreditación o verificación de los hechos a través del sistema de indicio. Es decir, no habría realizado una construcción indiciaria en la acusación subsanada. Luego, coincidiendo con la defensa técnica de Rodolfo Orellana Rengifo, refiere que los testigos de reserva han brindado datos o información sin el acceso al derecho de defensa de su patrocinado y sin conocer su identidad y sin que haya sido corroborado los datos brindados por los referidos testigos a la luz de la prescripción prevista en el artículo 158 del Código Procesal Penal. 3.3. Posición del Ministerio Público. El Ministerio Público rechaza la pretensión de sobreseimiento planteada por la defensa de Rodolfo Orellana Rengifo y así también por los argumentos postulados por la defensa de Briceño Cárdenas. En concreto, indica de que la defensa de Orellana Rengifo confunde al plantear dos causales de sobreseimiento, literal B y literal D, inculpabilidad, causa de inculpabilidad y ausencia de elementos de convicción. Según el Ministerio Público, ambos serían incompatibles y por tanto debe desestimarse. Además, sostiene el Ministerio Público que los cuestionamientos respecto a la calidad o condición de los testigos de reserva y los datos presentados como elementos de convicción y de prueba documental, que son los cuadros de Excel, ese tipo de cuestionamiento debe realizarse no en esta fase, sino en la fase de control probatorio o admisibilidad de pruebas, conforme lo desarrollado en el Acuerdo Plenario 7-2023. Por otro lado, refiere que la acusación fiscal contiene datos básicos, datos suficientes a través de sus elementos de convicción que justifiquen su paso a juicio, porque los niveles de sospecha halladas en la acusación en contra de los imputados tienen el nivel suficiente. Porque el Ministerio Público habría cumplido con presentar una multiplicidad de elementos de convicción que generen un nivel de sospecha suficiente sobre la presunta comisión de los delitos por los que se acusa a ambos imputados. 3.4. Finalmente, este juzgado hizo suya el reclamo de la defensa técnica de Edgar Clever Máximo Briceño Cárdenas por una circunstancia en concreto. Que el Ministerio Público ha reconocido de que algunos de sus elementos de convicción se sostienen sobre la base de la declaración de testigos con reserva o testigos de reserva. Y son varias. Es por ello que bajo el riesgo
o temor de que no se haya respetado u observado el principio de compensación que debe otorgar el Ministerio Público a la defensa técnica de los investigados y o acusados cuando recaba información de cargo a partir de testigos no identificados, testigos anónimos, testigos sobre los cuales la defensa técnica de los acusados no haya tenido ninguna opción de someter a verificación o a contradicción la información que hayan brindado. Además, este juzgado en la sesión anterior ofreció una oportunidad al Ministerio Público para que pueda presentar información fidedigna respecto al contenido de las disposiciones fiscales a través de las cuales se decidió mantener en reserva a los referidos testigos y además para que acredite el Ministerio Público si ofreció la oportunidad de compensación a la defensa técnica de los acusados para que pudieran ejercer el derecho contradictorio y de defensa respecto a los testigos anónimos. Cuarto fundamento. Cuarto fundamento. Sobre las medidas de compensación en investigaciones con testigos en reserva o colaboradores eficaces. 4.1. Este juzgado es consciente de que la norma procesal vigente habilita el uso de declaraciones o testimonios de colaboradores o testigos en reserva o protegidos a través de los procesos especiales en cualquiera de las etapas de investigación intermedia e incluso de juicio. Sin embargo, la propia norma habilita espacios y oportunidades a la defensa técnica de los imputados a obtener la compensación frente a la investigación secreta o con reserva, pues tratándose de testigos sospechosos o peligrosos, nos referimos así a los testigos en reserva o colaboradores eficaces, porque así también en el recurso de casación 277-2021 nacional se aludió, dado que la condición de los referidos testigos limitan la defensa, el derecho de defensa de los acusados, por lo que debe adoptarse las cautelas o debidas medidas básicas para su actuación en juicio o en la prueba anticipada. Es decir, si bien el artículo 247.1 del Código Procesal Penal habilita al fiscal a adoptar los mecanismos de reserva o de protección en favor de los testigos, también el artículo 250.1 del mismo código
autoriza al juez de juzgamiento a levantar dichas medidas y ofrecer el derecho a la contradicción, corroboración, acreditación o control de testimonio, control de declaración previa a la defensa técnica de los acusados que no han tenido oportunidad de someter a contradicción o a someter a examen de calidad, control de calidad a las declaraciones, testimonios o informaciones o datos brindados por los testigos sospechosos o peligrosos. Ello como una forma de equiparar o compensar el desequilibrio inicial en la gestión de información del delator, trasladando dicho equilibrio o compensación a la etapa de juicio correspondiente. 4.2. El elemento de compensación de derechos y garantías en el proceso penal ante desequilibrios por el uso de testigos en reserva, testigos protegidos o colaboradores eficaces y su consecuente falta de equidad o desigualdad de armas ha sido una construcción jurisprudencial a nivel supranacional. Así tenemos, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de sus sentencias del 19 de febrero del 91, caso Isgroup contra Italia, del 26 de abril del año 91, caso Asch contra Austria, del 28 de agosto de 1992, caso Arter contra Austria, del caso Saidi contra Francia, del 20 de septiembre del año 93, así también del caso Al-Kawaja y Tajeri contra el Reino Unido del 15 de diciembre del año 2011. El referido tribunal ha sostenido que ante actos de investigación o de prueba en los que se produce ausencia de defensa y o de contradicción de la parte incriminada o acusada, como son los casos de las declaraciones de testimonio único, testimonio anónimo, testigo protegido, testigo en reserva, incluso testigo ausente, según dicho tribunal, debe adoptarse mecanismos de compensación a fin de equiparar el desequilibrio procesal para dotar de garantías mínimas al proceso de condena. 4.3. Aun cuando el tratamiento respecto a colaboradores eficaces o testigos protegidos o testigos anónimos o testigos en reserva sean distintas, pero en esencia el criterio de compensación contribuye a la concreción de la tutela procesal efectiva y el debido proceso como garantía constitucional en la impartición de justicia en un Estado democrático de derecho. Este criterio también ha sido acogida por nuestra jurisprudencia nacional en el recurso de nulidad número 420-2018 Cajamarca del 20 de mayo del año 2018. Ello es conforme al espíritu constitucional del derecho de defensa consagrado en los incisos 3 y 14 de nuestra Carta Magna y el artículo 9 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. También ha sido recogido el mismo criterio en la sentencia del Tribunal Constitucional número 2098-2010, proceso de amparo, Lima, en el que ha señalado que el contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda afectado cuando en el seno de un proceso judicial cualquiera de las partes resulta impedida por concretos actos de los órganos jurisdiccionales o administrativos sancionadores de ejercer los medios necesarios y suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos.
4.4. Se ha desarrollado los criterios normativos y jurisprudenciales señalados en los puntos precedentes a fin de verificar si en el caso de autos los testigos protegidos han brindado información y a nivel de la etapa de investigación preparatoria y sobre la base de ella el Ministerio Público acusa a los imputados Rodolfo Orellana Rengifo y Edgar Clever Máximo Briceño Cárdenas, sin que su defensa técnica o los propios acusados hayan tenido la mínima oportunidad de ejercer el derecho de defensa, realizar control de calidad o el contradictorio respecto a los datos proporcionados o ingresados por dicho testigo. Si ello es así, y los elementos de convicción sustanciales se encuentran contenidos en las declaraciones de dichos testigos, de verificarse tal denuncia, este juzgado, en aplicación del principio de igualdad de armas y de contradicción en el derecho de defensa, no haría más que retirar de la acusación dichos elementos de convicción en pro de hallar si al margen de dichos elementos de convicción hay otros elementos de convicción que sí brindan consistencia a la acusación, pero si en el caso de verificarse que solamente los datos proporcionados por los testigos en reserva, sin haberse brindado la compensación, el derecho contradictorio y defensa de los acusados, importará en efecto el sobreseimiento de la causa. Quinto, examen del caso en concreto. 5.1. Como ha de recordarse, tanto la defensa técnica de Rodolfo Orellana Rengifo, así como del acusado Briceño Cárdenas, han planteado sus argumentos de defensa en pro del sobreseimiento, haciendo saber que la acusación presentada por el Ministerio Público no contiene elementos de convicción suficientes para que pase justificadamente a juicio los de autos, dado que la información que contiene, mejor dicho, dado que la acusación que presenta el Ministerio Público está basado únicamente en un cuadro de Excel, y ese cuadro de Excel derivaría de la información proporcionada por testigos protegidos, es decir, por personas anónimas, sin que sus patrocinados hayan tenido opción de, primero, de defenderse, de conocer la identidad de dichos testigos, y tercero, de contradecir o realizar control de calidad de los testimonios o de la información o de los datos postulados en contra de sus patrocinados. 5.2. Concretamente, la defensa técnica de Rodolfo Orellana Rengifo plantea dos presupuestos, además de lo ya señalado, la carencia o ausencia de elemento de convicción. También aquella prevista en el literal B del numeral 2 del artículo 344. Al respecto, siendo de la misma postura que el Ministerio Público, este juzgado va a rechazar el pedido de sobreseimiento sobre la base de la referida causal, dado que resulta siendo en efecto incompatible con la causal del literal D, porque la primera causal, esto es literal B, el hecho imputado, en el hecho imputado concurre una causa de inculpabilidad, que es el fundamento central de la defensa, importaría que sí hay elementos de convicción. Es decir, estaríamos frente a un delito cuya conducta es antijurídica, es típica, aunque de inculpabilidad, como ya se indicó,
este elemento si bien esencial y constitutivo del delito, no obstante, los no obstante, el control judicial de inculpabilidad o de irresponsabilidad no son materia de control judicial en la etapa intermedia, porque ello importaría, porque su examen importaría realizar actuaciones de prueba, como así ha sido claramente señaladas en la jurisprudencia nacional uniforme. La casación 10-2018 Cusco indica que la verificación de la culpabilidad no es una materia que pueda dilucidarse en etapa intermedia, dado que la mencionada determinación requiere necesariamente la realización de actividad probatoria en la que luego del juicio respectivo se establezca una conclusión probatoria, una conclusión de la culpabilidad de la gente. Así también en la casación 184-2018 Amazonas se ha indicado de que el juicio procesal de la responsabilidad penal no corresponde ser examinado en una etapa intermedia. Además, concretamente la defensa técnica de Rodolfo Orellana Rengifo para postular la presencia de inculpabilidad no ha hecho alusión específica sobre la faz negativa de la culpabilidad que puede favorecer a su patrocinado, es decir, no ha hecho mención cuál sería el error esencial del hecho invencible, no ha indicado datos sobre las eximentes putativas, sobre la no exigibilidad de otra conducta distinta a la realizada por su patrocinado, tampoco datos sobre el temor fundado en los hechos, un caso fortuito o ignorancia, error de tipo, ninguna de estas cualidades específicas que puedan finalmente concluirse por la inculpabilidad del acusado, no ha sido hecho mención, por tanto carece objeto emitir mayor examen al respecto y se desestimará el sobreseimiento por improcedente en este extremo. 5.3. Con relación a la ausencia de elementos de convicción como fundamento central del pedido de sobreseimiento basado en el literal D, numeral 2, artículo 344 del Código Procesal Penal, postulado por ambas defensas, dado que ambas defensas han sostenido argumentos centralmente similares, esto es, que los datos proporcionados por los testigos protegidos o testigos en reserva no han sido de conocimiento de sus patrocinados, tampoco la disposición fiscal que se haya determinado y por ende no han tenido derecho a la contradicción o derecho a defensa de sus patrocinados, por lo que cualquier dato que contuviera esos declaraciones o testimonios deben tenerse por no suficientes para su paso a juicio.
5.3.1. Ya se hizo mención que es el artículo 247 del Código Procesal Penal, específicamente el número 1, habilita al Ministerio Público a adoptar medidas de protección frente a testigos peritos agraviados que se encuentran en una condición de vulnerable frente a las acciones que pudiera tomar en contra de sus integridades o salud física los acusados, investigados o imputados. Ello en un caso en general. En el caso específico, el Ministerio Público, a partir de dicho cuestionamiento, a través de su escrito, el día de la fecha, nuestro especialista de audiencias ha dado cuenta, esto es 3380, ingresado el 25 de julio, se aprecia lo siguiente. En función a la normativa habilitante 247.1 del Código Procesal Penal, ha emitido la disposición número 1, disposición número 2, disposición número 3, disposición número 5. El primero del 21 de octubre del año 2022, el segundo del 16 de febrero del 23, el tercero del 12 de abril del 23 y el cuarto y último el 21 de agosto del año 2023. Todas ellas referidos a los testigos en reserva número 10, testigos en reserva número 15, testigos en reserva número 11 y testigo en reserva número 16. Y con los recaudos que ha presentado en el escrito antes señalado, se advierte no solamente la fundamentación de la condición del testigo de reserva decidida por el Ministerio Público a través de las referidas disposiciones, sino también la fundamentación no solamente legal, sino fáctica sobre la condición de vulnerabilidad o riesgo que pesaba en contra de la integridad de los referidos testigos y la importancia de los datos sensibles que han de poner en el desarrollo de la investigación. Concretamente se señala que, dado que la investigación se encuentra en el contexto de una actividad de una red criminal, a través de una organización criminal, acontecidos a través del estudio de abogados Orellana, que tenían la finalidad de apoderarse de diferentes inmuebles, como son los casos de Llamosa, San Fernando, Lurín, Malecón, Armendáriz, Copemar, Parinacocha, Paseo del Bosque, La Concordia, Mamacona, Mosaico, El Refugio, Oviedo, Barranco y otros, todos ellos acometidos a través de ilícitos de gran magnitud y a fin de evitar el riesgo sobre que el testigo pueda ser ultimado, amedrentado, o que su testimonio pueda ser objeto de manipulación con el consiguiente efecto negativo de dificultar o frustrar la investigación, incluso lograr la impunidad de los acusados. El Ministerio Público ha decidido reservar la identidad del testigo. Esta decisión ha sido comunicada, según el escrito presentado por el Ministerio Público,
a la defensa técnica de ambos acusados. Es decir, el mecanismo de compensación ha funcionado con mucha antelación porque según el recibo de la disposición, la notificación hecha data del 3 de enero del año 2023. Y luego tenemos la siguiente disposición que también a través del cual el Ministerio Público decide brindar la medida de protección a otro de los testigos por fundamentos similares. Ha sido notificada a la defensa técnica de los imputados y centralmente a la defensa de Briceño Cárdenas el 3 de octubre del año 2023. De igual modo, siguiente disposición fiscal número 3, relativo al testigo de reserva número 11, a fin de brindar protección, medida de protección, ha sido notificada o hecha saber a la defensa de Briceño Cárdenas a través de su defensa técnica anterior, el mismo día 3 de octubre del año 2023, igual la disposición número 5, respecto al testigo protegido número 16, el 3 de octubre del año 2023 ha sido notificado. Es más, la defensa técnica de los acusados habría participado en la recepción de testimonio de dichos testigos protegidos, porque el Ministerio Público ha cumplido con presentar como muestra uno de los escritos presentados por Anita Julca Vargas, abogada de Clever Briceño Cárdenas, quien solicita ampliación de declaración de testigos en reserva. El 20 de septiembre del año 2023, ante dicha solicitud, el Ministerio Público, a fin de garantizar el derecho a la compensación o contradicción, a través de su decisión número de fecha, disposición número 22 del 21 de septiembre del año 2023, decidió ampliar la declaración de los testigos en reserva 10, 11, 15 y 16, notificando al abogada del recurrente. Incluso ha tenido la oportunidad, dicha defensa, de presentar el pliego interrogatorio para los cuatro testigos en reserva, 10, 11, 15 y 16. Su pliego interrogatorio. Y si bien el Ministerio Público, a través de la disposición 25, rechazó que se levante la reserva de la identidad de los testigos, sin embargo, también es cierto de que es la norma procesal penal que indica la oportunidad y el modo y la autoridad competente para atender tal reclamo o pedido. En concreto, es el artículo 250.1 del Código Procesal Penal, que señala el órgano jurisdiccional competente para el juicio se pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección adoptadas por el fiscal o el juez de investigación preparatoria. Por lo que también el rechazo del fiscal de develar la identidad de sus testigos se encuentra amparado. 5.3.2, con relación al peso que tuviera los datos proporcionados por los testigos. Es decir, conforme a lo previsto en el acuerdo plenario 7-2023, es decir, en relación al estándar o umbral probatorio para
evaluar la causal de sobreseimiento, importa que los elementos de convicción que justifican la acusación tengan ese nivel de exigencia. Y como quiere que ambas defensas técnicas, lo único que han cuestionado respecto a todos los elementos de comisión presentada por la Fiscalía son precisamente los datos vertidos por los testigos en reserva. Al respecto, tenemos a la vista los elementos de comisión ofrecidos en ese punto por el Ministerio Público. Por ejemplo, el testigo en reserva número 11 señala que ha sido testigo directo de las operaciones de salidas de dinero de la caja bóveda a favor de Clever en diseño. Él mismo brindaba el detalle para el registro del cuadro Excel para pagar a magistrados, para favorecer los procesos del estudio Orellana. Todas las salidas de dinero eran coordinadas directamente con Rodolfo Orellana. Ante la segunda pregunta, refiere que si puede precisar la ubicación de la oficina asignada a Edgar Clever en diseño máximo. Sostiene que no recuerda, pero iba frecuentemente a la oficina de Guardia Civil a coordinar básicamente con Rodolfo Orellana con las áreas de civil y saneamiento. Así también respecto a al testimonio del testigo en reserva número 10. Estos testimonios han sido realizados a pedido de la defensa de uno de los acusados. Este testigo, frente a la pregunta número 1, indica: considero solamente ser testigo directo de los que ocurría en las instalaciones del estudio Orellana por haber trabajado en algún momento en el área de administración. Luego contesta las demás preguntas ratificándose de su declaración anterior. Y ante la pregunta 12 señala lo siguiente: en el estudio de Orellana habían varias cajas. El área de administración tenía caja chica y caja bóveda y estaba a cargo de la cajera de turno en diferentes periodos. Asimismo, la caja bóveda estaba a cargo del administrador de turno según las fechas. También existían cajas en las diferentes áreas del estudio, tales como penal, civil, saneamiento, etc. Y estaban a cargo de la persona que asignaba el jefe de área o podía manejarla el mismo jefe de área. Entre los administradores y cajeros que recuerdo están William Cruzalí, Víctor Hugo, Lulito Orellana, Zoila Montoya, Miriam Balcázar, Janina Hurtado, Katy Díaz y otros. También tenemos, y hay una infinidad de preguntas y respuestas, solamente a modo de muestra. El testigo en reserva 16, por ejemplo, indica lo siguiente: el pago a Clever Briceño lo realizó la administración, pero la autorización del pago la realizaba Ludit o Rodolfo Orellana Rengifo. Ellos eran los que autorizaban el pago y para ello tenía Clever Briceño que llevar la resolución firmada y enseñársela. Luego de ello, Rodolfo Orellana o Rodrigo Orellana informaban al abogado encargado del caso en el que Clever Briceño había conseguido la resolución. En varias oportunidades en ese acto se autorizaba el pago.
Ante otra pregunta responde, tomé conocimiento por la doctora encargada del caso, quien me indicó que en el tiempo que se encargó Clever del caso de Armendáriz, también estaba gestionando la obtención de otras resoluciones, como el caso de Copemar. Por ello, lo que el estudio Orellana le debía a Clever Briceño era un monto mayor al que usualmente se le pagaba. Por ello, creo que en el caso Armendáriz, el exhorto se recoge un día o un par de días antes del pago a Clever, el cual debe estar registrado en los cuadros Excel que manejaba administración. Finalmente, otra muestra de lo que de la información ingresada a través del testigo de reserva número 15, tenemos lo siguiente. Pregunta 7. Respuesta. Tomé conocimiento de la agenda virtual porque trabajé en el estudio Orellana y las veces que Luis Orellana o Rodolfo Orellana encargaban coordinar con algún contacto o conocido de ellos, recurríamos a solicitar el número telefónico de la agenda virtual. Luego agregan la pregunta 10. He presenciado de manera directa que la doctora Patricia Rojas en varias oportunidades coordinaba con el doctor Clever Briceño antes de las presentaciones de las demandas de desalojos y posteriormente, incluso para el momento de los desalojos, los cuales se daban en el estudio Orellana. La pregunta 11 señala, tengo conocimiento que las coordinaciones de la doctora Patricia Rojas con el doctor Clever Briceño fueron por diversos casos, entre los que recuerdo Misaico, La Concordia, Pase, Parinacochas, Armendáriz, Copemar, El Refugio, Paseo del Bosque, San Fernando del Lurín, entre otros. Así, siguiente punto. 5.3.3. De los datos revelados en los puntos precedentes, este juzgado encuentra que los argumentos de defensa a favor del sobreseimiento postuladas por la defensa de Rodolfo Orellana Rengifo y Clever Máximo Briceño Cárdenas son inconsistentes, insubsistentes, dado que sí encontramos elementos de convicción a la luz de la exigencia prevista del Acuerdo Plenario 7-2023, tienen la entidad de cruzar el umbral de probabilidad preponderante o probabilidad prevaleciente, dado que los testimonios ingresados en su oportunidad por el Ministerio Público contienen datos concretos sobre hechos probables. Además, de forma clara, se indican la oportunidad, el lugar, el momento y el nombre y apellido de las personas, de los acusados, quienes habrían participado en el ofrecimiento de donativos en dinero a favor de magistrados, en este caso del nivel de Juzgado de Paz Letrados, de Huaycán, Magdalena de Mar y Ventanilla, con el objetivo de hacerse de inmuebles a través de procesos judiciales de desalojo. Y como quiera que en la casación número 760-2016, la libertad, ha quedado claramente señalado que en el proceso, en la etapa intermedia, únicamente podrá sobreseerse frente a la evidencia de ausencia absoluta y manifiesta de elementos de convicción. En cambio, frente a la duda del mismo, esto es, hay elementos de comisión de cargo, también hay elementos de comisión de descargo, ello pudiera generar duda, colocando en la balanza datos de ambas partes. Según esta casación, ello únicamente justifica decidirse por la continuación del proceso. Lo que quiere decir
que este juzgado va a desestimar los sobreseimientos planteados por la defensa técnica de Oriana Rengifo y el control de sobreseimiento iniciada de oficio a favor de Cleber Máximo Briceño Cárdenas también se va a declarar infundada por las razones ya antedichas. Ahora, con relación a los cuestionamientos 5.4, con relación a los cuestionamientos de la defensa técnica de Rodolfo Oriana Rengifo, que los elementos de convicción del Ministerio Público solamente están en cuadro de Excel, precisamente tal como lo dijo la defensa, una de las defensas, o uno de los testigos en reserva, todos los datos que se generaban como hechos en pro de la obtención de resoluciones a favor de hacerse de predios vía desalojo por el estudio Orellana, esto es bajo la dirección de Rodolfo Orellana Rengifo y la participación de Cleber Briceño Cárdenas, se habrían almacenado o cargado en esos cuadros de Excel, con el que también dicho argumento de defensa se desestima. Luego, también se ha indicado como argumento de defensa en pro del sobreseimiento lo siguiente. Que el Ministerio Público debe revelar los datos de los testigos de reserva, dado que estos ya fueron revelados en otro proceso. Al respecto, debemos también desestimar dicho argumento porque los procesos judiciales son independientes entre sí, dado que el proceso de autos 38-2018 se tramita sobre la base de la información que contiene en ella, pues no se tiene información ni datos respecto a otro proceso. Aun si fuese un proceso especial en el que se haya tramitado un proceso de colaboración eficaz, aún así no vincula para el discurrir del trámite en los autos los incidentes ocurridos en ella. Esto no es vinculante, por lo que tampoco es motivo para atender su reclamo, porque como señala el Ministerio Público, estimar dicho argumento importaría vulnerar e incluso infringir la norma penal contenida en el artículo 409-B del Código Penal. 4.5. El Ministerio Público, a través del escrito número presentado el 25 de julio del año 2024, ha presentado los cargos de notificación respecto a la garantía de compensación que ha de brindarse a las partes, en el que se indica que en efecto, incluso la defensa de Rodolfo Orellana Rengifo ha sido bien notificado con las respectivas disposiciones fiscales, incluso con la disposición número 25, en el que se desestimó levantar la identidad de los testigos de reserva por las razones ya señaladas líneas arriba. Por tales consideraciones, el señor juez del sexto juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve: 1. Declarar infundada la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa técnica del acusado Rodolfo Orellana Rengifo. 2. Declarar infundada el sobreseimiento de oficio propiciado en favor de Edgar Cleber Máximo Briceño Cárdenas. 3. Concluido el control judicial en la fase sustancial, como quiera que la última parte del numeral 4 del artículo 352 del Código Procesal Penal indica que la desestimación del sobreseimiento en etapa intermedia no es apelable, se dispone la continuación de las audiencias de control de acusación en su fase de control de admisión de medios de prueba, que ha de desarrollarse el próximo miércoles a partir de las 2:30 de la tarde, tal como ya se estipuló
la programación de la atención de las audiencias respecto al control de acusación en la causa penal 38-2018. Resolución que, como ya se indicó, no es impugnable, solamente se pone en conocimiento de las partes. La continuación de la audiencia el próximo miércoles es con el mismo enlace. Levantó la mano. ¿Alguna de la parte procesal? Ninguno. Bien, señores, si no hubiera alguna objeción, inquietud, continuamos con la sesión de audiencia el próximo miércoles. Señor especialista de audiencias. Doctor, solamente para hacer la acotación que esta es la resolución número 2. Solamente ello, doctor. Muchas gracias. Integrando la resolución, inducidos por una mala información de nuestro especialista de audiencia, dijimos que era la resolución 11, corrigiendo a esta resolución le corresponde el número 12. Exhortando a nuestro especialista de audiencia a brindar una información más actualizada para lo sucesivo. Señores, muy buenas tardes. 4 de la tarde, 11 minutos, concluyó el desarrollo de la sesión. Hasta el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde. Muy buenas tardes, con todos ustedes. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes.